Welcome, everyone. For today, we're going to study our subject in this online session titled Simple Present Tense, which is a subject that is developed in the second unit of our course. Let's introduce ourselves. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea del día de hoy. Vamos a estudiar para esta sesión el tema del tiempo presente simple, el cual es uno de los temas que se desarrollan en la segunda unidad o en el segundo componente formativo de nuestro curso, titulado Let's Introduce Ourselves. So first, we're going to start with the usage that we have for the simple present tense. And we're going to point to four usages, four main usages of this subject or of this tense. The first is when we're talking about habits or things that we do on a day-to-day basis, what we would also call our daily routine. Some examples are, I always drink coffee at work. He goes to bed at 11 p.m. They often eat lunch at school. You can notice that there are some words that give us some specification about the time or the frequency of those actions. Always at 11 p.m. often. This is usually when we're talking about habits or daily routines that we include these elements or these prepositions of time. Then we have when we want to talk about plans that we have set for the future or that we have scheduled. We have set a specific time for those actions to happen. So, examples, the train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. And you may say, but we're talking about the simple present. Why do we use this to talk about the future, right? It doesn't have too much sense. And we're going to notice that we do this also in our Spanish language. When I translate this explanation, you're going to notice that we also use the simple present tense to talk about future plans or future events. You can notice here by the context of these sentences that we're not going to be speaking about the present but of the future, and we are going to notice here once again when I explain this in Spanish. Next, when we talk about general facts or present facts or truths, these two usages are basically the same, but there is a very important distinction. When we talk about general facts, are events or are facts or truths that don't change. They will never change. Example, my name is Alexandra, or the sun rises in the east. This is a scientific fact. This is a fact or a truth that will never change. Same goes for Earth is not flat. Water boils at 100 degrees. Okay, so we are going to find the simple present tense very used in articles when we are talking about scientific or engineering or arts text. We're going to find this tense very useful. But when I'm talking about present facts, not general but present, uh, these events are part of my description, are part of the reality at the moment, but they may change. For example, I live in Washington, D.C. I live in Bogota. I work for SEN. These are examples of things that represent the reality or the present, but they may change, right? I may change or I may move to Barranquilla, or I may not be working at Sena next year. When we talk about our age, this change yearly, right? So if I say she is 80 years old, that may change next year or in a month. He works at Microsoft. So these are all examples of descriptions or of events of the present that can change. The general facts
don't change, but this can change. Listo, entonces antes de ingresar a estudiar la parte como gramática, de cómo construimos las oraciones del tiempo presente simple, tenemos que recordar o tenemos que tener presente cuándo, cuándo vamos a encontrar ese tiempo presente simple siendo usado en el idioma inglés y qué usos podríamos nosotros darles cuando queremos expresarnos, qué implicaciones podría tener el usar el tiempo presente simple. Presente, sabemos que es un tiempo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurre ahora, lo que define no es el momento actual. Esto es el presente. Pero el presente simple tiene cuatro usos específicos. La primera, cuando queremos hablar de nuestros hábitos o de acciones que hacemos diariamente, lo que llamamos la rutina diaria, ¿verdad? Veamos los ejemplos. I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. He goes to bed at 11 p.m. Él va a la cama o va a dormir, se entiende también, a las 11 de la noche. They often eat lunch at school. Ellos almuerzan en el colegio frecuentemente o casi siempre. ¿Listo? They often eat lunch at school. Todas estas son acciones que, se están, que nos están dando una información sobre eventos que ocurren con frecuencia. ¿Listo? En este caso, vamos a encontrar también en estas oraciones que hay palabras que son preposiciones de tiempo o más específicas, las horas, ¿verdad? Que nos dan, que nos indican con qué frecuencia estos hábitos se dan o con qué frecuencia en nuestro día a día, en nuestras rutinas diarias, estos eventos ocurren. Entonces, si yo digo, yo siempre tomo café, aquí estamos viendo una palabra, una preposición de tiempo. Always. ¿Listo? Siempre. He goes to bed at 11 p.m. Aquí nos está diciendo que a la hora a la que él se acuesta o se va a dormir es a las 11. Aquí estamos hablando de una hora específica. They often eat lunch at school. Aquí, often, frecuentemente. ¿Listo? Aquí estamos diciendo cada cuánto o qué días ellos están almorzando en el colegio. Aquí está diciendo frecuentemente. Bien, often. Ahora, si queremos hablar de eventos o de programas que tenemos nosotros planeados para el futuro, también vamos a estar usando el tiempo presente simple. Y aquí ustedes dirán, bueno, pero si estamos hablando del presente, porque estamos hablando aquí, ¿qué uso vamos a darle nosotros en el futuro? No, no parece tener mucho sentido. Veamos a través de estos ejemplos. Y les decía que cuando les hiciera esta explicación en español van a poder identificar, ah, sí, nosotros hacemos eso también. Nosotros hablamos en presente para referirnos a eventos del futuro. Bien, veamos acá. The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 de la tarde. ¿Listo? Aquí podemos estar usando esta oración como un hábito, como algo que describe una rutina que tiene, en este caso, este vehículo o este sistema de transporte, el tren, ¿verdad? Pero si yo les digo, el avión aterriza a las 2, ustedes dicen, ok, estamos a las 10 de la mañana y si yo les digo eso, ustedes entienden que me refiero a en 4 horas aproximadamente va a estar aterrizando el avión. Entonces, aquí, en estos contextos, siempre es importante saber en los contextos en los que encontramos estas oraciones, los vamos a identificar porque están en el presente de estos verbos, arrive, fly, begin. Pero estamos refiriéndonos a eventos del futuro, visto que están programados o que están planeados. Ahora, we fly to Paris on Monday. Viajamos a París el lunes. Esto es una oración que no está en el pasado el verbo no está en el pasado, está en el presente. Entonces podemos entender que este lunes al que me refiero es el próximo, ¿verdad? El próximo lunes. Classes begin next week. Aquí esto es un poco más específico. Dice, las clases comienzan la próxima semana. Entonces aquí obviamente cuando estamos hablando de la próxima, sabemos que está en el futuro. Entonces, si ven a través de estos ejemplos, ya escuchándolos en español, podemos decir, nosotros también usamos el tiempo presente simple para referirnos a eventos del futuro. Ahora, este último uso
estos dos, lo que son los datos generales o los datos presentes o las verdades generales, verdades presentes, eh, son lo mismo, ¿verdad? Son descripciones. Pero aquí cuando hablamos de que son generales, nos referimos a eventos o a descripciones que no cambian. Son descripciones que se usan mucho en contextos científicos, en contextos en artículos, en noticias. Es muy común encontrar y usar el tiempo presente simple para describir eventos generales o describir eventos científicos que no cambian. Ejemplo, the sun rises in the east. El sol sale por el oriente, ¿verdad? The earth is not flat. La Tierra, el planeta Tierra, no es plano. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, estos son eventos que no cambian. A diferencia de estos que vemos en estos ejemplos. I live in Washington, D.C. Yo vivo en Washington. Se entiende que cuando una persona dice eso en el momento está viviendo en Washington. No quiere decir que entre los próximos minutos va a cambiar. No, son eventos que se entienden que describen el presente, o sea, la actualidad de ese sujeto, de esta oración, pero pueden cambiar. Dentro de un mes o el próximo año o en 10 años, esa persona puede ya no vivir en la ciudad de Washington. Ahora, otra cosa que cambia, no de un día para otro, pero cambia con una frecuencia es la edad. Aquí tenemos el ejemplo. She is 80 years old. Ella tiene, ¿verdad? 80 años. El próximo año ya no va a tener 80, va a tener 81. ¿Listo? Pero no están cambiando todo el tiempo estos eventos. Estos nunca van a cambiar. Estos pueden cambiar, pero no están cambiando constantemente. Ahora, he works at Microsoft. Él trabaja para Microsoft o él trabaja en Microsoft. Entonces, aquí vemos el tema del trabajo puede cambiar de un momento a otro, pero no se estima que cambia constantemente. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los usos. Ya una vez recordando un poco estas aplicaciones que tenemos para este tema, vamos a ver cómo construimos estas oraciones. So now we're going to see how we build sentences, affirmative or positive, negative sentences, or how can we create questions out of the simple present tense. And for this, we're going to follow this formula and we're going to see some examples of this. When we want to state something in the simple present tense, we have to follow this structure. The subject, which is the person or the pronoun. We can use a noun or the pronoun uh, to talk about who does the action or the verb. Then after the subject, we use the verb, and we have to notice for some instances, we have to add something to that verb. But for here, we're going to just study the formula or the structure. Subject, verb, and then the object or the complement of that sentence. So we can give more information about this example for him. So here we have, he plays, what does he play? Football every day. Okay, so this would be the object or the complement of that sentence. He, the subject, the verb or the action would be plays. He plays football every day. What if I want to say that he doesn't play? I want to create a negative sentence out of this fact. The subject, he, the auxiliary verb to do, which can be do or does, and then we add the not. So we can say the subject, do not or does not, and then the verb and the complement. The subject, he, for he, we choose to use does not. He doesn't or he does not, the verb, play, and then football every day. You can notice that here we have plays and here we have doesn't play. So the change that we have to do to the verb in the simple present tense for the pronouns he, she, or it is carried in this case by the auxiliary verb to do.
Then if I want to question, I would have to first use the verb to do, then the subject, then the main action or verb, and then the object. And of course, since it is a question, I have to finish with the question mark. Bueno, entonces ahora, ¿qué estructura seguiríamos para expresarnos en el tiempo presente simple? Recordando cuáles son los usos que tiene, ¿verdad? Vamos a ver esas tres formas. ¿Listo? Estas fórmulas o esta estructura básica para oraciones positivas o afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas o preguntas. ¿Listo? Veamos, cuando queremos afirmar algo, diríamos, usaríamos la estructura del sujeto, sea el pronombre personal o puede ser el nombre directamente del sujeto, que recuerden, el sujeto es quien realiza la acción. ¿Quién o quiénes realizan la acción? Entonces aquí el sujeto, luego la acción principal, en este caso es el verbo jugar, conjugado para él, ella o eso, tenemos que hacer unas modificaciones a los verbos. Ahorita en la próxima diapositiva vamos a ver eso con más detalle. ¿Listo? Entonces tenemos acá la acción y luego el objeto o el complemento de esa oración. Él juega fútbol todos los días. He plays football every day. Ese es el complemento. Una oración no está completa si no tenemos algún complemento, algún objeto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, él juega, yo enseño, ustedes escuchan, pero que están escuchando, ¿qué enseño yo? ¿Qué juega él? Entonces, siempre es importante completar esas oraciones. No tenemos que extenderlas mucho, pero sí asegurarnos que estén completos al menos con un sujeto, un verbo y un complemento para esa oración. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero corregir y decir, él no juega fútbol todos los días? La estructura que seguiríamos es el sujeto. Vamos aquí ahora a observar un verbo, que es el verbo to do, el verbo hacer, que es un auxiliar. Es decir, no va a traducirse, pero sí nos ayuda a llevar el tiempo de la oración cuando lo queremos negar o cuando queremos hacer preguntas. Ven que aquí, tanto en la forma negativa como en la forma interrogativa, vamos a usar el verbo to do como auxiliar, pero no se traduce. ¿Listo? No quiero decir, él hace, no juego o jugar fútbol todos los días. ¿Listo? No se traduce, pero sí lleva el tiempo. ¿El tiempo en qué sentido? Cuando tenemos el tiempo presente simple, vamos a tener para el verbo to do dos opciones. Do y does cuando estoy hablando de él, ella o eso. Solo cuando tenemos estos tres casos de he, she o it, tenemos que modificar esos verbos, sea agregándole una S o una ES. ¿Listo? Entonces, para el verbo to do, se agregaría una ES. Entonces, él no juega fútbol todos los días. Sujeto, does not. ¿Listo? Que la contracción de does not es doesn't. Luego, la acción principal ya va a estar en infinitivo. Aquí vamos a ver el verbo play. ¿Listo? Vemos que ya no dice plays, porque ya la construcción en el tiempo presente simple lo lleva el verbo auxiliar. Ahora, football every day, que es el objeto de esa oración. Si queremos preguntar, ¿juega él fútbol todos los días? ¿Juega él fútbol todos los días? La respuesta sería sí o sería no. Pero ¿cómo construimos esa pregunta? Vamos a usar el verbo auxiliar, el verbo to do. Si estoy hablando de él, ella o eso, va a ser does. Si estoy hablando de yo, usted, ustedes, nosotros, nosotros, nosotras, ellos o ellas, va a ser do. ¿Listo? Luego el sujeto, sea el pronombre personal, o sea, el nombre del sujeto de la oración. Luego la acción principal y luego el complemento finalizando con un signo de interrogación. ¿Listo? Porque es una pregunta, entonces es muy importante eso. So now we're going to see the spelling rules. I have been talking about adding an S, an ES, but here, first before we start with this, I want to remind once again the personal pronouns. So here we have the personal pronouns, I, we, you, they.
Here we have these personal pronouns, I, we, you, they. And on the other hand, we have these other personal pronouns. He, she, and it. Okay. Let's be reminded of these personal pronouns. I, we, you, they, and he, she, it. We're going to split the 7 personal pronouns, which we have to be reminded that we use these to replace them to talk about all of the possible subjects in a sentence. I, we, you, they. When we are using this, we just have to say, I live, we sit, you sit, they try, I carry, we miss, you. Okay? So we only need to use this. We don't have to change anything in the sentence. We don't have to add an S or anything like that when I'm talking about I, we, you, they. But when I am talking about he, she, or it, then I have to change something in that verb, which is one of following these spelling rules. The first spelling rule tells us that for most of the verbs, we just have to add an S. Examples. I live, he lives. We sit, she sits. You stay, it stays. We just add an S. Then, when I want to talk about the verb, a verb that preceded by a consonant, then I have to change that Y for an IES. So I could say, I try, he tries. We carry, she carries. Then, for the verbs that end in S, Z, C, H, X, and also I would include when the verb ends in an O, what we do is that instead of adding an S, we have to add an ES. So, I miss, he misses. We bus, she buses. You catch, it catches. I, he fixes. She go, right? I go, she goes. You do, it does. Ready? So this is very important to notice, very important to be reminded of this distinction according to the subject. I, we, you, they, or he, she, it. When do we change this? Okay, this is very important. For he, she, it, we have to just change and apply these changes for the verb, any type of verb. Be remembering that for most, we just add an S. Listo, entonces les decía, cuando vamos a conjugar los verbos en el tiempo presente simple, en el inglés es muy sencillo. Lo único que quiero pensar es, nuestro sujeto es o puede estar representado en los pronombres personales yo, nosotros, nosotras, usted o ustedes, ellos o ellas. Y si es el caso, yo solo digo I live, we sit, you stay. Usamos todos estos verbos tal cual los encontramos en un diccionario, tal cual los conocemos, sin ningún cambio, sin ninguna conjugación entre comillas escrita, porque lo que sí vamos a saber es que si yo digo I live es yo vivo. We live, nosotros vivimos. ¿Listo? Esto es para el verbo live, que es vivir, sit, sentar, stay, permanecer, try, tratar, carry, cargar o llevar, miss, extrañar, bus, timbrar, catch, atrapar, fix, arreglar,
do, hacer. ¿Listo? Vamos aquí a hacer una pausa. Verificando. ¿Listo? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden levantar la mano para confirmar si me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? En el espacio. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Simplemente quiero es, verificar que me puedan estar escuchando bien porque se está descargando eh, el, los parlantes de Bluetooth. Entonces, importante eso. Listo. Entonces les decía, tenemos que observar de la oración. Si yo voy a estar hablando de yo, nosotros, nosotras, usted, ustedes, ellos o ellas, el verbo no tiene ninguna modificación. Así como lo conocemos y como realmente toca, que es memorizarlo, ¿listo? Nosotros esto no lo podemos hacer de manera intuitiva. Sí se requiere memorizar y usar y exponerse bastante a cuál es la palabra que usamos para el verbo vivir, el verbo tratar, el verbo arreglar, el verbo ir, etcétera. ¿Listo? A veces nos asustamos y pensamos, no, pero es que memorizar es malísimo, malísimo. No, hay cosas que sí se necesitan memorizar, pero no lo tenemos que hacer como obsesionarnos, no, escuchamos, vemos, este verbo es el verbo sentarse, este es el verbo amar. Algunos ya tenemos al menos 5 o 10 verbos que podemos identificar en el inglés, porque sabemos que el inglés es un idioma del cual familiarizados, algunos más que otros, pero eso nos ayuda a tener más vocabulario. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto de nuestra oración es él, ella o eso, he, she o it? Tenemos que modificar el verbo. Ya el verbo no va a estar así solito, como lo pensamos, como lo vemos, como lo memorizamos, sino que le tenemos que hacer un cambio. ¿Cuáles son esos cambios? La primera regla es que para la mayoría de los verbos lo único que tenemos que hacer es agregar una S. ¿Listo? Entonces diría, I live, yo vivo. He lives, él vive. We sit, nosotros nos sentamos. She sits, ella se sienta. You stay, tú permaneces. It stays, eso permanece. Que aún así les decía que es muy sencillo, porque en el español usamos muchas palabras de acuerdo al pronombre para decir vivo, vives, viven, vivimos. ¿Listo? Tenemos 4 diferentes conjugaciones para el verbo vivir en el tiempo presente simple. Pero en el inglés son solo 2, live o lives. Y recordamos que simplemente para la mayoría es solo agregar una S cuando estamos hablando de él, ella o eso. Cuando estamos hablando de Pedro, de María o de la universidad. ¿Listo? Recordemos que aquí estamos usando los pronombres personales para poder agrupar todos los posibles sujetos de una oración. ¿Listo? No es que solo cuando estamos usando directamente los pronombres personales que haríamos ese cambio. Muy importante tener eso en cuenta. Cualquier tipo de sujeto se puede representar por estos 4 personales o por estos 3 pronombres personales. Entonces recordar que solo para ellos es que hacemos esa modificación. Otra regla, cuando el verbo finaliza con Y, pero está precedido de una consonante. Vemos aquí el verbo try, que es tratar, el verbo carry, que es cargar o llevar. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos? En vez de escribir la Y, cambiamos a una I latina y agregamos una ES. Entonces, en vez de decir I, diríamos he tries. En vez de decir we carry, diríamos she carries. ¿Bien? Ese cambio es muy importante. Ahora, cuando los verbos finalizan en S, Z, CH, SH, X, o también cuando finalizan en O, como los que ven acá,
lo que hacemos es que agregamos una ES. Entonces, en vez de decir I miss, digo he misses. We bus, she buses. You catch, it catches. I fix, he fixes. We go, she goes. You do, it does. ¿Listo? Eso es muy importante de tener presente para los cambios. Nuevamente, lo que pueden observar es que terminan en S. ¿Listo? Pero hay unas cosas en especial a tener en cuenta cuando termina en Y o cuando terminan S, Z, CH, SH, y anotarlo porque no está tampoco. SH o X, se agrega una ES. ¿Listo? Vamos a ver ahora este video muy puntual, donde vamos a observar en esta descripción de una rutina diaria de esta persona o de este personaje que vemos aquí, vamos a observar cómo estamos cambiando el verbo y los verbos, y vamos a verlos señalados aquí en verde o resaltados, y vamos a observar que como estamos hablando de él, cómo cambian esos verbos para referirnos a su rutina diaria. Y recordamos que uno de los usos del tiempo presente simple es precisamente esa rutina diaria. Entonces les voy a compartir ahora el video en la pantalla para que podamos ver ese video. ¿No? Escuchemos. I want to tell you a story. Billy's uncle is 36 years old, and he lives on the 20th floor of a tall building. Every morning, he wakes up at 6 o'clock. He has a shower. Then he eats breakfast, and after that he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift, and he goes down to the ground floor. He leaves the building and catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock. And he finishes work at 5 o'clock. He comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift. He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Thanks for watching. Don't
Muy bien. Bueno, entonces ahora después de haber visto este video, lo que vamos a hacer es vamos a realizar unas actividades de práctica en estos enlaces que observan. ¿Listo? Para la sesión de hoy vamos a enfocarnos en estos dos enlaces. Les recuerdo que siempre que yo les comparto la grabación de las sesiones en línea, ustedes pueden no solo consultar el enlace con la grabación, sino también en la plataforma de Sajuna, donde están publicadas las sesiones, las grabaciones, va a haber un enlace para descargar esta guía en PDF, donde ustedes van a poder dar clic en estos diferentes enlaces y realizar y repasar esas prácticas que les estamos haciendo en nuestras sesiones en línea. ¿Listo? Entonces, ahora como nosotros tenemos eh, nos queda minuto y medio de sesión. Vamos a esperar a que finalice esta primera parte de nuestra sesión en línea. Esperamos 10 minutos, aproximadamente a las 10:55. Nos volvemos a conectar para realizar estas dos prácticas y atender cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces el, eh, no quiero continuar nuestra sesión en línea para luego terminar interrumpidos en lo que queda de nuestra primera parte, que es aproximadamente un minuto exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a esperar a que se cierre. A las 10:55 nos volvemos a conectar para continuar con nuestra práctica y nuestra sesión en línea. ¿Listo? Listo, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es estas prácticas, vamos a trabajar en estos dos enlaces. Voy a compartirles la pantalla para que podamos hacer estos ejercicios de práctica y repasar algo de lo que hemos visto en nuestra sesión de aula. Entonces vamos a comenzar con el primer enlace. Y aquí observamos los ejercicios que se nos proponen en esta página. Lo que nos piden para repasar este tema del tiempo presente simple es que debemos seleccionar la conjugación correcta de los verbos, cada una de esta oración. Y lo que me gusta de esta práctica es que en algunos casos vamos a observar los pronombres personales, ¿listo? En otros casos vamos a ver ya el sustantivo, que se refiere al sujeto de nuestra oración. Recordemos, de acuerdo a esos sujetos, cuál sería la conjugación adecuada de cada uno de estos verbos. ¿Listo? Cuando vayamos seleccionando la respuesta correcta, al finalizar, vamos a eh, repasar la traducción o vamos a entender no solo en inglés, sino en español estas oraciones y vamos a ir viendo de manera práctica esos usos de este tiempo presente simple. Entonces, la metodología que vamos a hacer es que ustedes van a poder eh, activar el micrófono a medida que vamos yendo para que todos puedan participar. Quienes se animen, quienes de pronto no, pueden también, o si no tienen micrófono, pueden hacerlo por el espacio de chat. Yo voy a estar aquí verificando en el espacio de chat sus participaciones, si así lo desean. Pero quienes puedan activar el micrófono, muchísimo mejor. Entonces, vean, de la primera oración, we often eat o eats ice cream by our cousins, with our cousins. ¿Cuál sería la opción acá? We often eat or we often eat. ¿Qué dicen? It's Sería, ¿tú qué dices? Puedes activar el micrófono. it's. Yo Sería, diría que es it. ok. Veamos cuál es el sujeto de esta oración. We, ¿verdad? Nosotros. Recordemos, y se lo voy a anotar aquí porque siempre es importante. Para I, we, you, they, no tenemos que hacer ninguna modificación, no tenemos que escribir nada diferente.
para he, para she y para it. Sí debemos hacer una modificación. Vemos en este ejemplo algo muy particular y es que ya tenemos el pronombre personal, no tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el pronombre personal? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Tenemos el pronombre personal, entonces para we sería it. Listo, recordemos que aquí no tenemos que agregarle una S, no tenemos que hacer ningún cambio para estos pronombres personales. Solo para él, ella o eso, tendríamos que agregarle S o S a los verbos. Entonces, veamos. Okay, we often eat ice cream with our cousins. El segundo, Don and his brother like, o Don and his brother likes hiking on weekends. ¿Qué dicen? Aquí estamos hablando que el sujeto es Don and his brother, que es Don y su hermano. Ellos son los sujetos, ¿verdad? ¿Qué sea? ¿Puedes activar el micrófono o puedes, yo estoy pendiente aquí en el espacio de chat si lo quieres hacer de manera escrita? Is likes with S. Con S, ¿listo? ¿Qué piensa? Aquí veo el 605. ¿Me recuerdas su nombre? ¿Aparece con un número? Bueno, veamos. Aquí el sujeto, Don y su hermano. Esto aquí dice, bueno, estamos hablando de él, ¿verdad? Estamos hablando de él, que es Don. Pero también estamos hablando de su hermano, que también es él. Y cuando estamos hablando de varias personas, ya no sería él, sino sería ellos, ¿verdad? Aquí vemos tanto Don y su hermano. Podría decir, Don y su hermano, a Don y a su hermano les gusta caminar los fines de semana. O podría decir, a ellos les gusta. Dani, muy bien, Dani Saboga, dice. A ellos les gusta caminar o hiking, que es caminar en campo abierto los fines de semana. Entonces, sería ellos. They like hiking on weekends. Don and his brother like hiking on weekends. ¿Sí? Recuerden que como es plural, es muy importante tener eso presente. Cuando es plural, enseguida colocamos todas estas primeras opciones. Porque vemos que tanto we, you, they son plurales. Aquí la única excepción sería yo, que es en primera persona. Ahora, it sleeps o it sleeps on the couch every night. Para el tercero, ¿cuál sería la opción que ustedes escogerían? Dani, Sleeps. sleeps, muy bien. Eso duerme en el sofá todas las noches. My sister drive o my sister drives. ¿Qué piensan? Pueden activar el micrófono y dar su respuesta. No se preocupen, no tienen que alzar no tienen que alzar la mano o esperar a que el turno. Drive. Ok, veamos. ¿Qué piensa Daniel o Dani Sabogal? ¿Qué piensan? Michelle también puede participar. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de mi hermana. ¿Qué pronombre personal representa a mi hermana? Ella. Exacto. Entonces es Exacto. Muy bien, Michelle. My sister drives me to the movies every Friday. Recuerden, para estos casos tenemos que agregar la S. Para los demás, no. ¿Listo? My father and I make, o my father and I makes. Veamos, mi papá y yo. ¿Cuál de los pronombres personales sería mi papá y yo? We. We, muy bien. Nosotros, ¿verdad? Porque me estoy incluyendo. My father and I, nosotros, hacemos desayunos los sábados. We make breakfast on Saturday. ¿Listo? Ahora, she reads o she reads. Reads. Reads.
her favorite books at the library. You buy or you buys. Buy. Bye. And fruits every Saturday at the market. My family. Este es súper importante porque a veces decimos, ok, aquí está, cuando hablamos de familia, está diciendo mi familia, ¿verdad? En la No familia, sé. cuando pensamos que son bastantes personas, ¿verdad? Sin embargo, la palabra es singular. Entonces, no sería ella, no sería él, no sería yo, sería it. Entonces, ¿cómo sería? My family pray o my family prays. Praise. Pray. Pray. Entonces, es importante que cuando escuchamos, cuando ya vemos los sustantivos, como por ejemplo, sustantivo familia, aunque representa algo plural, la palabra en sí es singular. Por ejemplo, cuando digo army, ejército, ¿listo? No hay manera de que un ejército sea solo una persona, son varias personas, pero es una palabra plural, es una palabra singular. Diferente cuando digo ejército, ¿ok? Si yo digo en vez de decir familia, family, digo familias, entonces ahí sí sería plural y podría ser de, ¿listo? Ahora, the lions often roar o the lions often roars. Veamos, los leones, ¿es singular o plural? Plural. Plural, ¿listo? Entonces, ¿cuál de estos pronombres podría representar los leones? They. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la conjugación del verbo rugir? Roar o roars. Roar. Muy bien, roar. Y aquí tenemos I, que es el pronombre personal yo, ¿verdad? I take o I takes. ¿Qué es un Take. take? Take. I take pictures with my family on special occasions. Veamos ahora, les voy a leer las oraciones en español para que vayan viendo esos usos de este tiempo presente. Nosotros frecuentemente comemos helado con nuestros primos. Don y su hermano, a Don y a su hermano, les gusta caminar los fines de semana. Eso duerme en el sofá todas las noches. Aquí y se puede entender que estamos hablando de una mascota, probablemente, ¿verdad? Mi hermana me lleva a cine todos los viernes. Mi papá y yo hacemos desayunos los sábados. Ella lee su libro favorito en la biblioteca. Usted o tú compras frutas todos los sábados en el mercado. Mi familia ora en el templo todos los jueves. Los leones frecuentemente rugen muy fuerte. Yo tomo fotos con mi familia en ocasiones especiales. Muy bien. Ahora seguimos al siguiente enlace, a la siguiente práctica. Y aquí vamos a ver que esta práctica tiene algo en particular. Hay un verbo muy importante que tenemos que repasar o recordar de eh, de nuestra clase anterior, que es el verbo to be. Aquí estamos observando que son unas prácticas que nos piden completar o reestructurar unas oraciones. La primera es oraciones afirmativas que tenemos que colocar de manera negativa. ¿Listo? Y aquí son preguntas que debemos responder. Bien. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones? Que estamos usando el verbo to be. Recordemos la conjugación del verbo to be de acuerdo a el sujeto. Entonces, voy a escribirlo aquí. I am. Le voy a colocar la contracción. I'm. ¿Listo? Ahora, she is. She's.
He is his. It is its. Ahora, we are, la contracción es we're. You are, la contracción es you're. They are, la contracción es their. ¿Listo? Aquí tenemos, si recordamos, estas contracciones. Por otra parte, tenemos la contracción de la negación. ¿Cómo decimos? ¿Cómo podríamos contraer las negaciones? Tenemos el is not, la contracción es isn't. Cuando es negativa ya no se va a contraer el pronombre con el verbo, sino el verbo con la palabra not. Y are not es otra contracción posible, que es aren't. ¿No? Ahora vamos a llamarlo bien. Aquí tenemos I am, I'm. She is, she's. He is, his. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Is not, isn't. Are not, aren't. ¿Listo? Tengamos estas contracciones en mente cuando vamos a hacer esta práctica. Veamos, entonces, tenemos 5 oraciones, particularmente 4. Ya esta primera está resuelta, como a manera de ilustrar qué es lo que debemos hacer. Tenemos una oración que dice, the picture is pretty. La foto es bonita. Ahora quiero decir, de la manera negativa de esta oración, que sería, es la foto, the picture, is not or isn't pretty. ¿Listo? Aquí nos está pidiendo que usemos contracciones, por eso se las explico acá. ¿Listo? La foto no es bonita. Ahora tenemos, he is a good baseball player. ¿Cómo sería la negación de esta oración? ¿Qué me dicen? Sería, he's not a good baseball player. Perfecto. Sería acá, he is not, o como nos dicen que usemos la contracción, vamos a usar la contracción isn't. ¿Listo? He isn't a good baseball player. Vamos aquí a aumentar un poco el zoom para que se vea mejor. ¿Listo? He isn't a good baseball player. Muy bien. Ahora, we are helpful. Nosotros somos útiles. Queremos decir que no somos útiles. ¿Cómo sería? We aren't helpful. Excelente. We aren't helpful. He is a nice boy. Él es un buen niño. Queremos decir que no es un buen niño. Sería he isn't a nice boy. Él no es buen niño. They are in America. Ellos están en América. They aren't. They are not in America. Perfecto. They are not in America. La contracción, they are in America. Muy bien. Ahora, para esta última práctica tenemos unas preguntas. Aquí entre paréntesis nos dicen cuál, si la respuesta tiene que ser afirmativa o si tiene que ser negativa. ¿Listo? Y para esto vamos a repasarlo porque esta forma como responderíamos sí o no en inglés no lo vimos en nuestro repaso anterior, pero es muy sencillo. Aquí nos dice, are Lynn and Dad happy? Nos dice que tenemos que responder de manera afirmativa. La forma
para responder afirmativa va a ser con la palabra yes, que significa sí. La forma para responder de manera negativa a una pregunta va a ser con no, que es no. ¿Listo? Primero decimos sí o decimos no. Luego, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Lynn y a papá. Se refiere a ellos. ¿Listo? Y afirmamos, estamos preguntando por el verbo to be, respondemos con el verbo to be. Yes, they are. Ahora, ¿is Lynn sad? Nos dice que no. Respondemos, no. Lynn, entendemos que es el nombre de una mujer. No, she, ¿verdad? Is not, de manera negativa. No, she is not. En la realidad, nosotros, si nos preguntan, ¿están entendiendo? Ustedes pueden decir, sí, ¿listo? Sin embargo, formalmente, en la gramática, se nos enseña que nosotros no respondemos solo sí o no, sino que tenemos que hacer esta forma abreviada de la afirmación cuando es sí, o esta forma abreviada de la negación cuando la respuesta es no. ¿Listo? Is Mr. Brown nice? Recordamos que Mr. es una palabra para referirnos a un hombre, ¿verdad? El señor Brown, ¿es el señor Brown amable? Nos dicen que sí. Sería yes. El señor Brown sería he, ¿verdad? Él es. Yes, it is. Are the letters on the ground? Nos dice que la respuesta es afirmativa. Tenemos que decir yes, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto? ¿Sobre quién nos están preguntando? En este caso, sobre las cartas. Como es una, son varias cosas, ya no sería con it, sino con they. Yes, they are. Ahora, nos preguntan a nosotros, ¿are you calm? La respuesta nos dice que tiene que ser negativa. Lo primero es no. ¿A quién le están preguntando? A mí, ¿verdad? ¿Y quién es la persona que va a hablar? Voy a hablar de mí. Entonces uso el pronombre personal I. No, I am not. ¿Listo? Are Lynn and Dad happy? Yes, they are. Is Lynn sad? No, she is not. Is Mr. Brown nice? Yes, he is. Are the letters on the ground? Yes, they are. Are you calm? No, I am not. Recordamos, respondemos en primera persona porque quien está respondiendo va a hablar sobre sí mismo, que es la primera persona, ¿verdad? Que es yo. Profe, disculpa, ahí en Are you calm? En la respuesta también se puede utilizar I do not o No, siempre sería I am not. sería, aquí es muy buena tu pregunta, porque hay respuestas que se van en las que en vez de usar el verbo to be, se va a usar el verbo to do. Pero estas son preguntas en las cuales se están usando otros verbos diferentes al verbo to be. El verbo to be es tan especial que cuando afirmamos, cuando negamos o cuando preguntamos, usamos el mismo verbo to be. No vamos a usar el verbo to do. ¿Listo? Como nos están preguntando con el verbo to be, la pregunta es, ¿estás calmada? El verbo estar, el verbo to be. La respuesta tiene que ser con el verbo to be. ¿Listo? Otra pregunta podría ser, ¿do you work? No, I do not. ¿Cuándo responderíamos con el verbo to do? Cuando estamos usando otras palabras, otros verbos o acciones diferentes al verbo to be, al verbo can o al verbo tener. ¿Listo? Eso lo vamos viendo con más detalle. Pero como, nuevamente, estamos usando el verbo to be, vemos aquí el verbo to be conjugado are, is, ¿listo? Aquí vemos vamos a responder con ese mismo verbo. Es muy importante saber identificar el verbo principal de cada acción. Esto es el sujeto que podemos agrupar en los pronombres, pero luego identificar ese verbo. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Les quedó claro? Bueno, sí, si no es más, vamos a continuar ahora con la sección de preguntas e inquietudes que tengan con respecto al curso, con respecto a la plataforma que hemos, las actividades,
Si tienen preguntas, vayan subiendo la mano y vamos a ir atendiendo sus inquietudes. Quedo aquí pendiente. Adelante, Kesia. Cuéntame qué inquietud tienes. O pueden ir escribiéndolo también, si lo prefieren. Ok, con respecto a el do que se convierte en das cuando es en tercera persona, ¿cómo se diferencia cuando es un auxiliar de un verbo? Buena pregunta, porque en la mayoría de casos el verbo to do, que es el verbo hacer, tiene el uso más de un auxiliar que del verbo hacer. ¿Listo? Vamos a ver aquí, bueno, voy a anotárselos tengo que crear una página en blanco para poder hacer esta explicación. Pero veamos una oración. ¿Listo? Una oración en la que vemos el verbo to do. Digo, I, vamos a cambiar el color que se ve aquí. Veamos aquí. I do my homework at night. Esta es una oración con el verbo to do. Yo hago mi tarea en la noche. Esto es una oración. Una forma de usar el verbo to do, un ejemplo en el cual es un auxiliar, vemos más que todo cuando estamos hablando de otras acciones diferentes al verbo hacer, diferentes al verbo to do. Si yo digo, I do not do my homework at night. Esta es una oración que muchos dicen, ¿cómo así? Estamos usando el verbo to do dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Y esto ilustra el caso que en la forma afirmativa, recordamos que el verbo to do, siempre que lo veamos, cuando es una afirmación, el verbo to do es el verbo hacer. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos usando una oración negativa? Vamos a ver que este primer verbo to do que observamos es un auxiliar para poder crear esto que es el do not. ¿Listo? La negación. Aquí el verbo to do sigue siendo el verbo principal, solo que lo vemos dos veces. La primera como el auxiliar para la negación y la segunda como la acción principal que es hacer. ¿Listo? Yo hago mi tarea en la noche. Yo no hago mi tarea en la noche. ¿Listo? Cuando quiero hacer preguntas. Do you do your homework at night? Esto es una pregunta que nuevamente tiene dos veces ese verbo to do. ¿No? Pero es fácil distinguir que este primer verbo, to do, es el que nos permite construir la pregunta. Pero ¿por qué con el do? Como por ejemplo en el caso anterior vimos que era con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo principal aquí? El verbo to do. ¿Listo? Cuando no es el verbo to be, vamos a usar el verbo to do para preguntas y para negaciones, sin olvidar que hay oraciones afirmativas en las que el verbo to do ya no va a ser un auxiliar que no se traduce, sino que vamos a recordar que realmente este verbo es el verbo hacer. ¿Listo? Si quedó claro, adelante, Kesia. Dime si te quedó claro, si de pronto no tienes otra pregunta. La pregunta que tengo es el do no se utiliza en afirmaciones, sino en negaciones y en preguntas, como auxiliar. Exacto. El verbo to do como auxiliar solo en negaciones o como preguntas. ¿Listo? Pero, Perfecto. pero importante es recordar que también podemos negar que no hacemos algo o podemos preguntar si hacemos algo. En este caso, vamos a ver el verbo to do auxiliar y el verbo to do como la acción principal de la. Pero en la mayoría de las veces vamos también a observarlo como afirmación. Y aquí tendríamos un ejemplo.
Ok, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, si no hay inquietudes, recuerden, siempre quedo pendiente por el correo electrónico o por el espacio de chat de la aplicación, de la plataforma Sajuna, o en el foro de dudas e inquietudes, cualquier inquietud que tengan, la atendemos. Nos vemos el próximo martes. Vamos a tener nuestra sesión en línea. ¿Listo? El próximo martes 11, si no estoy mal, 11 de junio. Quedo atenta en los medios de comunicación para atender cualquier pregunta que tengan. Los animo a continuar con sus actividades de nuestro segundo componente formativo, participando en el foro. Puede estar calificando las intervenciones. Recuerden que si por alguna razón ustedes participan y observan la calificación en un 10, es porque lo que publicaron no corresponde a lo que se solicita en ese foro, que es un diálogo. Algunos de pronto hacen una presentación personal. Si ustedes ven una letra D o un 10 como calificación, pueden participar nuevamente y yo actualizo esa calificación. ¿Listo? Quienes no hayan hecho, no hayan seguido las indicaciones, yo les voy a estar respondiendo para que sepan. Entonces, antes, si ya participaron en el foro, en el transcurso de este día, de pronto ya hacia la noche van a poder ver si van a poder ver sus calificaciones. ¿Listo? Bueno, tengan todos un excelente día. Quedo atenta a cualquier cosa. Bendiciones. Gracias, profe.